Cuando pensamos en las ciudades más densas del mundo, normalmente se nos vendrían a la cabeza ciudades asiáticas como Dhaka en Bangladesh, Bombay en la India o tal vez Hong Kong o alguna otra ciudad china. Pero ¿y si te dijera que la ciudad más densa alguna vez fue más bien un enclave chino en Hong Kong? Con apenas 2.6 hectáreas y una población de entre 33.000 y 50.000 algunas fuentes, Kowloon City fue un infierno para unos y una salvaguarda para otros, y se ha convertido en un icono del urbanismo anárquico y la organización comunitaria. Así que si quieres saber más sobre esta ciudad, quédate para descubrirlo. Y recuerda dejar tu like y suscribirte si te interesan estas ciudades. Esto es Urbanópolis y bienvenidos. El enclave de Kowloon comienza su historia desde la dinastía Song, a principios del primer milenio y como un puesto de avanzada que regulaba el comercio de sal del imperio. La ciudad amurallada fue concebida bajo los antiguos principios de ordenamiento chinos, apuntando al sur y con vistas al mar, con las montañas hacia el norte. Según estas ordenanzas traería armonía a todos los habitantes. Pero es hasta el siglo XIX cuando la isla de Hong Kong es cedida a los británicos, producto de las guerras del opio, por un periodo de 99 años cuando esta fortificación comienza a tomar importancia. Durante este periodo las autoridades de la dinastía Qing vieron necesario mejorar el fuerte para vigilar los movimientos de los británicos en la isla, construyendo una muralla de fortificación en 1847. Iniciando así con el mito de la ciudad amurallada de Kowloon, que para este momento tenía alrededor de 700 habitantes, y también administrar el vacío de poder sobre la ciudad, que los británicos y los chinos se lo disputaron hasta casi el final de sus días. Es así como en 1933 se da el primer intento de derribar gran parte de la ciudad amurallada por parte de los británicos, protestando a su vez el gobierno nacionalista chino en contra del plan, y asegurando tener la jurisdicción de la ciudad hasta la ocupación japonesa durante la Segunda Guerra Mundial. Durante este periodo la ciudad vivió una de sus primeras explosiones demográficas debido al éxodo de habitantes que huían de la ocupación japonesa y encontraron su mejor refugio en el lugar sin ley que era la ciudad. También en este periodo, concretamente en 1943, los japoneses derribaron la muralla del antiguo fuerte que utilizaron para después expandir el aeropuerto de Kai-Tak y ayudar al esfuerzo de guerra nipón. Ante el término de la Segunda Guerra Mundial se sucedieron nuevamente una serie de disputas por el control de la ciudad. Y de nuevo, una ola de refugiados por la guerra civil china llegó a la ciudad, siendo unos 2.000 ocupantes ilegales para 1947. Los británicos, al intentar echarlos de la ciudad y no poder, adoptaron una postura de manos afuera en la mayoría de los asuntos de la ciudad, iniciando la anarquía y la propia regulación de la ciudad. Durante estas llegadas de pobladores a la ciudad, la mayoría se estableció en chozas de madera, lo que provocó que en 1950 un gran incendio acabara con más de 2.500 de estas chozas, dejando unas 17.000 personas sin hogar. Este desastre reveló la necesidad de edificaciones resistentes a tales desastres, por lo cual la reconstrucción se dio con edificios de concreto, comenzando con la construcción de los icónicos bloques modulares que posteriormente darían fama y forma a la ciudad más densa del mundo. Para la década de los 60, los desarrolladores comenzaron a construir los bloques encima de los antiguos. Como resultado, a principios de los 80 la ciudad alcanzó su pico máximo de población, con alrededor de 33.000 habitantes en 300 edificios y apenas 2.6 hectáreas, así como de altura. Los edificios tenían entre 13 y 14 pisos, únicamente restringidos por la cercanía del aeropuerto de Kai-Tak. Esa cercanía, en la que incluso los niños que jugaban en las azoteas podían saludar a los pasajeros, fue la única causa de la limitación de altura por Kowloon. Ahora bien, hablemos más detenidamente de su población. Como mencioné antes, la población pico de la ciudad fue de 33.000 habitantes para finales de los 80s. Sin embargo, su población fluctuaba y no era muy precisa, llegando a reportar hasta 50.000 habitantes. Pero si tomamos en cuenta sus 33.000 habitantes en apenas 2.6 hectáreas, la ciudad tendría una población de 1.255.000 habitantes por kilómetro cuadrado, convirtiéndola así en el punto más densamente poblado en todo el planeta jamás registrado. En cuanto a los bloques de edificios y la forma de la ciudad, contrario a lo que pensaríamos, sí que fueron planeados y regulados por las autoridades. De hecho, pusieron en marcha un plan llamado Nunner Scheme, el cual encerró el bloque de edificios con 4 calles para evitar aún más su excesivo crecimiento. De hecho, podremos decir que es una especie de puesta en práctica de las propuestas del Congreso Internacional de Arquitectura Moderna de 1933, promovido por el arquitecto Le Corbusier, de las cuales ya hemos hablado en el canal, puestas en práctica en Brasilia pero de una manera muy diferente, donde se inclinaban por un funcionalismo y una planificación racional unida a una alta densidad, convirtiendo al complejo en parte arquitectura y parte urbanismo. Incluso un estudio de la Universidad de Hong Kong encontró que la urbanización realizada dentro de Kowloon era aún mejor que la ofrecida por el gobierno en esos años, ya que las provistas por el gobierno de Hong Kong eran mucho más pequeñas y de menor calidad que las de Kowloon,
además de que obviamente eran más asequibles que estas, irónicamente. Aún así, el sol raramente alcanzaba los niveles bajos y la ciudad tenía innumerables callejones de lo más insalubre, violando los requerimientos básicos y regulaciones. Además de numerosas fábricas y pequeños negocios comenzaron a prosperar dentro de la ciudad, causando la organización de la población en gremios y grupos organizados que buscaban mejorar su bienestar, debido a las carencias de la ciudad y también el estigma que los perseguía dentro de Hong Kong. De esta manera, espacios como los techos de los edificios se convirtieron también en lugares de recreación para los habitantes de los pisos superiores, y concretamente los niños, o el centro de la ciudad que fungía como un centro social, en donde los residentes charlaban entre ellos, tomaban té o veían televisión, así como clases de caligrafía. No todo era malo como nos lo cuentan en ciertas ocasiones. La ausencia de una administración, además de la aislación física y psicológica del resto de Hong Kong, produjo una cultura única en todos los sentidos solamente dentro de la ciudad. Es así como sin ninguna autoridad por parte del gobierno chino o británico, Kowloon City se convirtió también en el refugio preferido para el crimen y la distribución de drogas que fue entonces gobernada por cárteles conocidos como triadas. Estos introdujeron los burdeles, salones de juego y lugares donde se consumía el opio. Y no fue hasta principios de los 70 cuando la policía comenzó varias redadas hasta detener las actividades, resultando en más de 2.500 arrestados y así las triadas comenzaron a decaer. Con apoyo de los habitantes, particularmente los jóvenes, estas redadas continuaron hasta que se logró erradicar el uso de las drogas y la violencia. Así en 1983, el jefe de la policía declaraba que la ciudad amurallada estaba bajo control. Kowloon también fue un buen nido para aquellos que querían escapar de los impuestos y regulaciones, de ahí que también la gran cantidad de dentistas y doctores encontraran el lugar perfecto para ofrecer sus servicios por un módico precio. Como diría Leung Ping Kwan en su libro dedicado a la ciudad City of Darkness, aquí, las prostitutas se instalaban a un lado de la calle mientras un sacerdote predicaba, y repartía leche en polvo a los pobres del otro. Los trabajadores sociales brindaban orientación mientras los drogadictos se sentaban en cuclillas debajo de las escaleras, y para drogarse. Lo que eran los centros de juego para niños durante el día se convirtieron en lugares de espectáculos de striptease por la noche. Era un lugar muy complejo, difícil de generalizar, un lugar que parecía aterrador, pero donde la mayoría de la gente seguía llevando una vida normal. Un lugar como el resto de Hong Kong. Así esta mítica ciudad terminó sus días cuando los gobiernos chino y británico acordaron mutuamente derribar la ciudad amurallada un 14 de enero de 1987. El gobierno distribuyó unos 350 millones de dólares en compensaciones para los cerca de 33,000 habitantes y negocios que se encontraban dentro, y aquellos residentes que no estuvieran contentos con eso fueron echados a la fuerza entre el noviembre del 91 y julio del 92. Después de 4 meses de planeación, la demolición de la ciudad comenzó el 23 de marzo del 93 y concluyó en abril del 94, para dar paso a un nuevo parque llamado Kowloon Walled City Park. Este parque tiene una superficie de 3.1 hectáreas y fue completado en agosto del 95, diseñado bajo los conceptos de los jardines Yangnam de principios de la dinastía Qing. Dividido en 8 grandes paisajes, los caminos y andadores están nombrados en recuerdo de los edificios y calles del antiguo Kowloon. De hecho, se mantuvieron ciertas construcciones como monumentos tales como las placas que recuerdan a las entradas o los antiguos pozos o el Yanmen, que era el antiguo edificio administrativo y centro cívico de la ciudad, así como una réplica a escala en bronce de esta ciudad. Es así como esta mítica ciudad, alguna vez el punto más denso sobre la Tierra, terminó su historia. De esta manera la ciudad desarrolló una forma de urbanismo anárquico, en el que la proximidad física condujo a una interconexión cultural y una dependencia entre los residentes de la comunidad, lo que ha contribuido a un atractivo moderno y numerosos estudios sobre la forma de vida y urbanismo. Una colonia dentro de una colonia, una ciudad dentro de una ciudad y un pequeño pedazo de territorio a la vez disputado y abandonado. Si bien la ciudad fue rechazada en sus inicios, ahora se ha convertido en un motivo de orgullo para muchos residentes de Hong Kong por igual. De hecho, en palabras de Gordon James, funcionario de la administración colonial británica, una vez que entrabas en los edificios y te alejabas de los callejones, el ambiente mejoraba, y no era diferente de cualquier otro distrito, con un gran número de viviendas privadas, dando cuenta de que no era tan diferente al resto de la ciudad como se cree. Hoy en día, la ciudad ha comenzado a ser retratada con una identidad distópica romántica, y muchas formas de medios modernos han tomado prestada la cultura de la ciudad en sus propias obras. La ciudad amurallada de Kowloon ha experimentado una segunda vida en la que muchos juegos y medios populares retratan la ciudad con una versión más nostálgica y romántica. Dos ejemplos de ellos son la aparición e inspiración de Call of Duty Black Ops o Cyberpunk 2077 respectivamente. Ahora bien, ¿qué imagen tenés de la ciudad? ¿Podríamos retomar ciertas cosas para crear mejores barrios en nuestras ciudades? Comenta lo que quieras y recuerda dejar un like y suscribirte si te ha gustado este video.
Hasta la próxima.